La próxima nota, vamos a hablar de IA, inteligencia artificial, algo que es muy utilizado, tan utilizado. El otro día hicimos una nota acá, donde un abogado, citó una jurisprudencia que le dio la IA, una jurisprudencia que no existe. Claro, 5 casos. Claro, no chequeó nunca lo que le estaba dando IA. Y eso obviamente prendió un montón de alarmas en el colegio de abogados, en la justicia, en todos lados. Y uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde la utilización? ¿Cómo debemos utilizar la IA? Bueno, está Laura Secchi, que es profesora e investigadora de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de Comahue y especialista en inteligencia artificial. Vamos a preguntarle a ella y que tal vez nos pueda contar un poquito mejor cómo deberíamos utilizar esta herramienta. Laura, buen día. Sebastián Nieves Belén, te saludamos. Hola, buen día, Buen día. placer y buen día a toda la audiencia. Bueno, más allá de esto que yo contaba, digo, la IA es algo que me parece que ya utilizamos absolutamente todos, ¿no? En algún momento del día algo le preguntamos. Sí, yo creo que, a ver, el tema de IA, digamos, es bastante antiguo, no es nuevito, pero a partir de la irrupción del ChatGPT, que es digamos, un sistema que nos permite comunicarnos de una forma bastante amigable, digamos, hizo como popular, ¿no? Sí. Más público. Entonces, sí, en general estábamos usando antes algunas herramientas que tenían inteligencia artificial, pero quizás las teníamos como escondidas o no las reconocíamos. Ahora, al estar estos sistemas como más a nuestro alcance, la mayoría de la gente lo utiliza en forma habitual, digamos. Uh-huh. ¿Y cuáles son los riesgos la otra vez decíamos, la herramienta en sí no es ni buena ni mala, según la utilización que le demos, capaz que sí? ¿Qué podemos pensar en ese sentido de los riesgos? Bueno, hay muchos riesgos. Obviamente la inteligencia artificial bien usada es muy buena, ¿sí? Porque ayuda en la toma de decisiones, ayuda a cortar plazos, digamos que tiene una utilidad muy buena, pero claro, sí hay riesgos cuando no la sabemos utilizar. El tema es que la mayoría de nosotros cuando la utilizamos no hemos tenido, digamos, una preparación para utilizarla, entonces desconocemos los riesgos. ¿Cuáles son riesgos? Por ejemplo, permanentes, lo que se llaman alucinaciones o errores que comete el sistema al responder, ¿sí? Y en esto yo voy a hacer una división clara, porque inteligencia artificial hay dos enfoques claritos que se vienen trabajando. Uno es muy simbólico, ¿no? Y el otro es el que se denomina conducido por los datos, y el que es conducido por los datos justamente es el que estamos usando nosotros ahora. Entonces todos estos errores normalmente salen de que los datos ya tenían algunos errores, ¿no es cierto?, y cuando se generan los modelos, esos errores se amplifican o se muestran, digamos. Entonces, hay algunos errores que se pueden dar en función de que estos sistemas aparte trabajan en forma probabilística. Y uno de los errores que también se puede dar, más allá del error mismo de que no responda correctamente, aunque es muy amigable, muy plausible y le creemos, porque nos lo muestra así, son los sesgos, que también están en los datos, porque estos modelos fueron entrenados con muchos datos y esos datos a veces tienen sesgos que se reflejan de la sociedad, ¿no? Ahora, la sociedad está sesgada. Sí, Laura, déjame también dividir en dos la sociedad, digo, en esto que... A ver. Digo, una parte es esas personas que necesitan para tomar decisiones un ChatGPT o una inteligencia artificial, puede ser una empresa, puede ser, no sé, un profesor o lo que sea. Y otra cosa es el común denominador, digo, la otra parte, que utilizamos muchas veces el ChatGPT para hacer preguntas, no sé, inclusive cuando uno, no sé, mirás un análisis clínico y se lo pasás al ChatGPT, y que ChatGPT te lo analiza y te dice, tenés tal cosa. Y muchas veces esas cosas obviamente son erróneas, pero está siendo utilizada de esa forma, ¿no? Digo, está mal siendo utilizada porque estamos empezando a poder basarnos en una cuestión, como decís vos, que tiene sesgos, y no tal vez en un profesional o algo por el estilo. Tal cual, sí. A ver, me encantó esa división que hiciste de la sociedad.
Por un lado están aquellas personas que lo usan para tomar decisiones, que también deberían tener en la toma de decisiones personas, humanos, claro. ¿sí? Es decir, nosotros lo llamamos en la parte de investigación humano en el ciclo, ¿no? Como que tiene que haber un humano, si bien uno usa la herramienta, en algún momento tiene que haber un humano que está auditando. Por ejemplo, ustedes hablaban al principio de ese abogado, bueno, perfecto, él lo usó, podría haber sido que hubiera, pero tendría que haber controlado, Claro. ¿sí? O sea, uno lo puede usar y lo que tiene que hacer es controlar. Y la toma de decisión tiene que ser una toma de decisión ya auditada por un humano. Por el otro está, sí, el común de la gente, digamos nosotros, que por ahí lo usamos, y lo usamos para algunas cosas de las que no tenemos experticia. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de estos sistemas, dijimos el chat, pero puede ser cualquier otro, Sí. el ChatGPT, Claude, hay un montón, si yo le pregunto sobre un análisis clínico, obviamente yo soy ignorante absoluto en medicina, no tengo idea, y lo que me diga le puedo creer, lo cual es un error tremendo, ¿no? Porque nosotros no estamos seguros de que el sistema vaya a responder correctamente. Y eso además tiene consecuencias porque además, o sea, siempre sigo pensando en que mi médico, toda la información que me dé, tiene sus precauciones en darla, ¿no es cierto? Claro. Sí. Laura, sí. ¿Y qué podemos hacer? Digo, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse y después va a venir la superinteligencia y va a ir avanzando. Ahora, ¿qué nos decís vos a nosotros, los seres humanos? ¿Cómo deberíamos pararnos frente a esto? Digo, tenemos que tomar recaudos, tenemos que rechequear la información, tenemos que convivir con ella, sí, claro, no sé, los estudiantes, empezar a hablar con los alumnos, con los chicos más chicos, para que después sean estos adultos que usen la inteligencia de manera responsable. ¿Cómo sería? Sí, lo primero que debemos hacer todos es lo que nosotros denominamos alfabetizarnos, es decir, aprender a usar estas tecnologías. La tecnología no se va a ir, como decís vos, está acá, está presente, lo que tenemos que aprender es a usarla en forma responsable y ética. Y a aprender a integrarla en todos los dominios, porque ahora nosotros también en lo que es la educación tenemos que trabajar sobre la integración y enseñar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes, ¿sí? O sea, todos tenemos que aprender a utilizarla y a integrarla en forma ética. Yo creo que acá lo principal es eso, es aprender a usarla, ¿no? Ese es el primer paso. Y a usarla en forma ética, que tengamos en cuenta todos estos riesgos que dijimos que íbamos a tener, que tengamos en cuenta también los sesgos que aparecen con estos datos, ¿sí? Y además tener en cuenta otras condiciones que se pueden dar en esto de usarla tan a menudo, que tiene que ver con habilidades cognitivas, ¿no? Y que nos puede, de algún modo, hacer una competencia desleal, diría yo casi, entre el humano y el uso de estas inteligencias, ¿no? De estos sistemas. Claro. Laura, ¿crees que hace falta regulación, legislación? Pensaban en esto que pasó, ¿no es cierto?, el abogado que usó la inteligencia para la jurisprudencia, y que se van a tomar algunas medidas con él, pero se van a tomar desde un lugar bien, tal vez interno del colegio de abogados. ¿Hace falta darle un marco legal a esta herramienta que es relativamente nueva? Sí, como todas las tecnologías que aparecen y que de algún modo revolucionan, deberíamos poder legislarlas, ¿no? Deberíamos legislarlas. De hecho, hay muchos antecedentes. Ya Europa estuvo legislando el uso de inteligencia artificial y está como dividido inclusive entre dónde se usa para tomar decisiones de acuerdo al nivel de riesgo que tiene el dominio. Por supuesto, medicina es el más crítico, ¿no es cierto? Sí. Pero también están las ingenierías, etcétera. O sea, tomar la decisión frente a una ingeniería también es un punto crítico. En Argentina hay recomendaciones y se está trabajando
pero yo creo que sí tenemos que avanzar en no quizás en la legislación respecto de la IA en sí misma, sino la IA aplicada al dominio, ¿no? O sea, dentro del dominio, ¿qué vamos a aplicar? ¿Qué le permitimos a las empresas? ¿Qué le permitimos a las organizaciones de esa IA utilizar? ¿Y cómo tomamos la decisión? En las recomendaciones en Argentina, claramente dice que la toma de decisión final es del humano y es responsabilidad además del humano, o sea, las consecuencias que se den a partir de eso. O sea, nosotros no le podemos echar la culpa, me lo dijo Claro. ¿sí? Me lo dijo, claro, la toma de decisión tiene que ser del ser humano. Y en eso tenemos que estar bien conscientes, ¿no? Y sí, por supuesto, hay que regularlo. Porque, vuelvo a insistir, bien usada es muy buena, ¿sí? Entonces tenemos que sacarle todo el provecho que podamos, porque esto acorta tiempos, nos hace hacer cosas quizás en algunos puntos, además de más rápidas, las tomas de decisiones por ahí son más informadas, porque hay mucha información que por ahí desconocemos o que no tuvimos en cuenta por alguna razón, pero que esa información, que esa toma de decisión que estemos tomando, finalmente pase por un humano y sea el humano el que audite y diga, bueno, no, está bien, vamos por acá, ¿sí? Eso creo que tiene que pasar. Y sí, obviamente, vuelvo a insistir, para mí no es la legislación en función de prohíbo o permito inteligencia artificial, sino ver en qué dominios y bajo qué circunstancias, y por supuesto, sigo insistiendo en lo que dicen las recomendaciones que tenemos, que la toma de decisión tiene que ser finalmente humana. Un humano, bien. Bien. Bueno, Laura, gracias por el contacto, muy amable. No, de nada, un placer, ¿eh? Hasta luego. Buen día, que tengan buena semana. Igualmente. Hasta luego. Bueno, Laura Secchi es profesora e investigadora de la Facultad de Informática de la UNCO y especialista en inteligencia artificial. Bueno, charlando un poquito de esto que utilizamos todos. Para que puse algo acá. Bueno, hay un dato mientras buscas dale. eso de la Sociedad Argentina de Cardiología, que decían que hicieron un relevamiento, el 80% de los pacientes cuando llegan a el consultorio médico dice que había consultado previamente la inteligencia artificial. Sí, ¿no? sí, Claro. sí. Lo venimos haciendo, recién decía Laura, ¿no? Venimos usando inteligencia artificial tal vez sin saberlo. Googlear, nada más, era Totalmente. inteligencia artificial. Y yo creo que hace muchos años que googleamos los resultados de los análisis. No, tal cual, bueno, pero pasa esto también. Pero, por Cosa que ejemplo, los médicos te dicen que no hagas. Y Claro. sí, claro, porque Que- vas a pero entender inclusive cualquier cosa. que te mediques, ¿no? Te decís, bueno, ¿qué También, puedo tomar por sí. tal cosa? ¿Qué puedo tomar? Más allá de la recomendación que te da, vos lo que buscás es que te solucione el problema ya. Y Sí. le crees, ese es el tema, ¿no? O sea, ahí está el problema. Vos sabés que, y yo pensaba en esto, ¿cómo hacemos para educar a los más chiquitos, que son los que están naciendo en esta actualidad que tenemos tecnológica, para que usen justamente eso de manera responsable? Es que no a los chiquitos y a los docentes Claro, también. no siempre, lo que hay que entender es esto. La inteligencia artificial, en este caso los chat GPT y todas esas cosas, lo que hacen es, ellos tienen la obligación de responderte. Claro. Y si no tiene la respuesta, la va a buscar, la va a inventar. Nunca te va a como- decir no sé. Claro, nunca te va a decir no sé, como le pasó a este abogado, donde se ve que insistió tanto en la jurisprudencia que, bueno... Bueno, tomá, ahí tenés tomá, unos acá casos. tenés, sí, un caso... Eso es lo que decía Laura, alucinaciones. Se Claro, llaman. Son, claro. bueno, te invento algo así. Para te que quedas vos te vayas contento de que tranquilo. existe algo. Claro, Me parece bueno. fundamental lo que dice Laura, que siempre el último paso sea un ser humano Claro. chequeando o dando lo que hay a la información, justamente para evitar eso. Y lo que decía también de la preparación, ¿no? Esto de capacitar a los docentes, Tal de cual. no confiar de entrada en todo lo que ves, porque algunas cosas son pavadas, ¿no? Y Sí, otras que- pueden Otras ser son- graves. Sí, tal cual. Mira, Vero dice, ¿existe desde la universidad alguna formación para aprender a usar la IA y sobre todo para implementar Sí, en la hay. educación Sí, secundaria existe. y superior? Sí, 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 existe. sí, hay. Y sobre todo si estudias informática. Pero sí, Sí, pero existe. después otras carreras también Sí. ponen IA aplicada a tal carrera, pero bueno, ahí estamos hablando de gente universitaria que se supone que es gente que estudia, preparada y tal. Después tenés
nosotros, el ser humano común y corriente que busca el ChatGPT. Claro, que busca una respuesta y esa respuesta siempre va a encontrar una respuesta, tal vez no acertada, ese es el problema, tal vez no apropiada, pero bueno, el chat siempre te termina dando una respuesta, eso lo tenés que tener claro. Lo que pasa es que no siempre es verdad.